Muy buenos días tengan todos ustedes, respetable público, y especialmente a mi querido exalumno Juan Junior Morales Amaya y a los 175 que están conectados en estos instantes por internet. Reciban siempre el saludo cordial y afectuoso de su maestro y mentor Vidal Vargas Ramos. Y hoy continuamos al lado de mi coach y mentor Carlos Cuauhtémoc Sánchez con su bestseller Un grito desesperado. Continuamos con la narración sin mayor preámbulo. Entremos de lleno. El capítulo 9, el abrazo fraternal. Hice antesala cerca de 15 minutos, lapso en el que más de una vez estuve tentado a retirarme. La incertidumbre se agrandaba dentro de mí por un infundado temor, para decrecer después ante la casi certeza de que el director me ayudaría. La noche anterior la pasé entre vigilia y duermevela, fantaseando con la efigie de mi hermano Saúl. Su autodestierro había llegado a latitudes imprevistas. En casa mi padre parecía estar acostumbrándose a su ausencia, a la par que acumulaba animadversión contra él. Si seguía demorando su retorno, quizá ya no podría recobrar el lugar que le había pertenecido. Además, el hecho de que no hubiera vuelto después de casi una semana me hacía adivinar que su turbulencia anímica no era producto de una simple desavenencia pasajera, sino de una crisis francamente peligrosa. No se encendió el foquito del intercomunicador indicando a la secretaria que podía recibirme. Fue el director de la escuela personalmente quien abrió la puerta de su despacho para invitarme a pasar. Sonriendo, me dio la mano excesivamente firme y en ademán de cortesía. Me cedió el paso. Una vez dentro, tomé asiento sin hablar. ¿En qué puedo servirte, Gerardo? Yo no sabía si era culpa del sistema emocional o de qué rayos, pero parecía que una papa cocida se me hubiese atorado en el pescuezo. Quiero agradecerte por haber devuelto mis portafolios, agregó al verme callado. Asentí. No tiene por qué darlas. Son galanterías que acostumbro. Pensé socarronamente. Me alegra que vengas a verme. Continué entusiasmado, simulando no percatarse de mi inhibición. Porque el próximo viernes voy a iniciar una serie de conferencias para padres de familia. Es algo que vengo planeando desde hace mucho tiempo. El material que les daré es el resultado de muchos años de estudio y trabajo. Es tan poderoso que, créeme, vale la pena escucharlo. Debes tratar de convencer a tus padres para que asistan. Los apuntes de sus 3 carpetas, dije al fin. Los fotocopié. Y Yolsa frunció el ceño confundido, pero casi de inmediato la desconfianza lo hizo saltar como impulsado por un resorte. ¿Lo fotocopiaste? ¿Para qué? Tal vez me gustaba jugar con la gente porque no había necesidad de confesar eso. O tal vez por primera vez comenzaba a tratar de no jugar ante la enorme urgencia que tenía de ser honesto. El director tomó asiento, parsimoniosamente, sin apartar la vista de mi rostro, como un cazador vigilando su presa.
¿Pretendería yo chantajearlo con sus cartas personales o algo así? Si usted quiere, se los devolveré íntegros, proferí sin mucho entusiasmo. ¿Qué estás tramando, Gerardo? Nada, licenciado. Lo hice porque de manera increíble eso que le robé para desquitar mi coraje fue el principio de una transformación enorme de mis pensamientos. Con sus apuntes, señor, entendí cosas que nadie había logrado hacerme entender. Aunque usted no lo crea, me volví menos agresivo y sentí que si los conservaba podría ayudarme en ellos en el futuro. Tengo que prepararme mucho para ayudar a mi hermano, Saúl, cuando regrese. El hombre pareció preocupado. Se frotó los ojos como si quisiera sacarlos de su lugar y suspiró. Parecía más tranquilo, aunque definitivamente no de acuerdo. ¿Qué has sabido de Saúl? ¿Tienes noticias de dónde se halla? Más o menos, señor director. He telefoneado a una amiga común. Hoy en la tarde iré a buscarlo. ¿Por qué no has ido hasta ahora? Está fuera de la ciudad. Se quedó pensando con las pupilas fijas un largo rato. Pobre Saúl. Necesita muchísima ayuda. Entonces vi la oportunidad para ensamblar el rompecabezas y no la dejé pasar. Usted ya conocía a mi hermano antes de entrar a estudiar aquí, ¿verdad? Así yo. A tu hermano y a tu padre. Usted fue quien levantó una demanda judicial a Saúl por la que fue detenido hace 5 años, ¿no es cierto? Tardó en contestar. Pero antes de que lo hiciera, su actitud absorta ya era para mí una afirmación. El corazón me latía a 1000 por hora. Han pasado muchas cosas desde entonces. Suspiró con catadura melancólica. En aquellos tiempos, yo trabajaba como capacitador para empresas y mi esposa como maestra de idiomas. Siempre nos había unido la similitud de nuestros puestos y creíamos que ya no teníamos más que hacer. Se puso de pie y cerró lentamente las persianas de su privado. Desde mi nueva perspectiva, he llegado a comprender que tanta perfección en realidad era una tétrica monotonía. Nuestro matrimonio había caído en un estado de homogeneidad que resultaba fastidioso. Entonces, deseosos de revivir la alegría en nuestro hogar, decidimos tener otro bebé. Pero su gestación nos fue negada durante varios meses. Y tras luchar tanto, el haber logrado finalmente nuestro propósito fue una verdadera fiesta familiar. Necesitábamos más a ese hijo de lo que habíamos necesitado a los otros 2. El embarazo trajo consigo nuevos vientos de popa al matrimonio. Todo marchó a la perfección hasta que un día apareció en escena tu hermano Saúl. Volvió a sentarse, acariciándose muy despacio el mentón, como dudando si seguir adelante o no. Pero ya era demasiado tarde para volver atrás. Mi mirada ansiosa se lo decía a gritos. Era un alumno brillante del primer semestre de preparatoria al que mi esposa daba clases.
brillante, pero arrebatado, y con algunos desplantes de franco machismo. Primero se acercó a ella para pedirle que fuera su amante platónica. Mi esposa le agradeció el cumplido y le recordó que era casada, pero Saúl siguió acosándola, mandándole recados y cartas que, debo reconocer, en un principio fueron tiernas y dulces, para después convertirse en atrevidas e insinuantes. Ella no me comentó su problema para no provocarme enojo o preocupación. Decidió arreglarlo sola, pero erró el sistema. Pensó que al poner en ridículo a tu hermano frente a sus compañeros, él la dejaría de molestar. Y leyó en el grupo su carta más insolente. Ante las risas y burlas de los demás, el joven se puso de 1000 colores. Ese día, esperó junto al coche para reclamarle lo que hizo. Mi esposa trató de quitárselo de en medio con intenciones de abordar su automóvil, pero tu hermano la sujetó fuertemente por los hombros. No sé lo que pasó por su mente, pero al verla debatirse en sus brazos, intentó besarla. Mi esposa se defendió, gritando, y por azares de la fortuna en la pugna, Saúl propinó un fuerte golpe al abdomen de mi esposa. El golpe, por su intensidad y colocación, fue suficiente para provocarle una ruptura de membranas y con ella un aborto de emergencia en el que su vida peligró grandemente. Hubo testigos de lo ocurrido. Y bueno, suena mal, pero tu hermano cometió infanticidio imprudencial con agravantes de alevosía, ventaja y lesiones tanto físicas como psicológicas. De haber sustentado la acusación, en este instante él estaría purgando su condena. No me percaté de estar con la boca abierta, sino hasta varios segundos después de que el director dejó de hablar. El resto de la historia ya lo conocía yo por sus escritos. Todos los acontecimientos que el hombre califica como desgracias, Gerardo, a la larga, son bendiciones ingentes de Dios. Ese aborto quebrantó nuestro orgullo y nos hizo humildes para entender la vaciedad que había en nuestras vidas. De no haber ocurrido, quizás yo seguiría siendo el tipo engreído y ególatra que fui, preocupado únicamente por mi familia y por mi superación. La fatalidad marcó el inicio de una nueva era para nosotros. Fue nacer y morir en un todo ante la contemplación directa del poder de Dios. Dejamos de ufanarnos por nuestra vida perfecta, entre comillas, al comprender que todo por lo que podíamos presumir eran regalos de Él, regalos que, así como se nos habían dado, se nos podían quitar. Nos entregamos a Dios y Él derramó su amor en nuestro hogar, brindándonos una paz que no habíamos conocido antes. Después de perder un hijo, ya no nos importaba perder nada más. Le ofrecimos nuestro trabajo, nuestros bienes materiales, nuestra salud, nuestra familia. En realidad, todo era de Él antes de entregárselo, pero la entrega le dio sentido a todo. En la víspera del día en que se iba a dictar sentencia a Saúl,
Tu padre acudió a vernos para suplicarnos que levantáramos los cargos. Pero fue una visita innecesaria porque nosotros ya habíamos decidido hacerlo. Director, lo interrumpí fascinado por la explicación de algo que me entristecía, tanto por lo que debió haber sufrido a mi familia como por la forma en que me estaba enterando de ello. Al fundar esta escuela, ¿usted alguna vez imaginó que mi hermano podría llegar a estudiar aquí? Sí. Siempre tuve la inquietud de volver a verlo para decirle que no había rencor y tenderle mi mano amiga. Una tarde, revisando las tarjetas de inscripción de la semana, vi su nombre en una de ellas. Un poco atemorizado por el reto que el destino me presentaba. A la mañana siguiente vigilé la entrada de los alumnos. Cuando él me vio parado en la puerta de la escuela, se turbó a tal grado que dio la impresión de estar a punto de volverse por donde había venido, pero lo detuve. Le brindé mi amistad y mi apoyo. Le dije que esta escuela era suya y que nada me haría más dichoso que poder ayudarlo. Su estancia aquí fue irregular. Varias veces nos encerramos a solas, como lo estamos tú y yo ahora, para analizar cómo vivir plenamente el momento presente sin ser perseguido por los fantasmas de la culpa. Pero las semillas de la inseguridad y el autodesprecio habían echado ya raíces profundas en él. Lamento no haber podido arrancárselas. Observé fijamente la expresión de cariño sincero que emanaba de los ojos del maestro y sentí nacer en mí una gran admiración por él. Me dijo que el curso para los padres comenzaba mañana. Le pregunté. Así es. Haz lo posible para que los tuyos asistan. ¿Puedo venir yo también? De oyente, por favor. Tardó más en contestar esa pregunta que cualquiera le hubiese hecho antes. No era prudente que un joven estuviera presente cuando se dieran recomendaciones a los adultos sobre cómo tratarnos. Pero el director sabía que la iniciativa de los muchachos cuenta y mucho para el mejoramiento del ambiente familiar. Además, tal como se lo había planteado, que debía ser la comunicación entre padres e hijos en la plática del día anterior, no había nada de malo en que los chicos conocieran los deberes de sus progenitores y viceversa. En la familia no debía haber secretos ni estrategias unilaterales. No se trataba de una guerra de manipulaciones, sino de un encuentro de amor en el amor. Me miró fijamente. Algo similar pasó por su mente antes de contestarme. Serás bienvenido en la plática si quieres. ¿Y es cierto que esa reunión de padres la ha deseado hacer desde hace mucho tiempo? Tú, mejor que nadie, puedes asegurarte de eso. Fruncí el entrecejo sin entender. En marzo de hace 4 años, lo pensé por primera vez. Y esbozando una grata sonrisa de complicidad agregó: puedes consultarlo en tus copias de mis apuntes. Y casi de inmediato reparé en que había dicho tus copias. Me puse de pie y le tendí la mano conmovido. Tuve deseos de abrazarlo, pero me contuve. Él no. Me atrajo hacia sí para darme un fuerte abrazo fraternal. Un fuerte abrazo fraternal. Salí de su oficina, sin poder ni querer ocultar mis lágrimas. Mi padre avisó que no iría a comer. Era algo muy usual. Me urgía hablar con él,
Así que le telefoné al hospital y luego de esperar varios minutos contestó con voz cansada y malhumorada. ¿Sí? Papá, habla Gerardo. ¿Pasa algo malo? No, llamo para pedirte permiso para no dormir en casa hoy. Ciña, amiga de la escuela, me comentó que Saúl le había hablado por teléfono desde Guanajuato y quiero ir a buscarlo. Si tú me dejas, por supuesto. Del otro lado de la línea solo se escuchó silencio. Lamenté no poder ver la reacción de su rostro. ¿Había ansiedad? ¿Gusto? ¿Indiferencia? Hacía tiempo que mi padre no quería hablar de mi hermano y cuando lo hacía, solo era para despreciarlo, insultarlo. La última vez que Laura me lo mencionó en su presencia, dijo que no quería volver a saber nada de ese hijo ingrato. Mamá lloró mucho y yo me pregunté si esa reacción de repulsa repentina no sería el reflejo de un inconfesable sentimiento de culpa. ¿En qué te irías? En autobús, papá. Sé moverme, te lo aseguro. No tienes por qué preocuparte. Alguien debe ir a buscar a mi hermano, por favor. Él se merece todo lo malo que pueda estar pasándole. Y tú te mereces... Pero me detuve antes de decirlo. Si no comenzaba a poner en práctica lo recién aprendido, mi familia terminaría en los sedimentos de las cloacas. De acuerdo, pero yo quiero ayudarlo. Y no voy a irme sin permiso y aún por algo tan justo. Dame tu autorización, papá. Dormiré en la casa de un excompañero escolar con quien me dijeron estaba Saúl y mañana a mediodía regresaré. Espero que con él. Tu hermano no volverá a ser bienvenido. Eso es mentira. Tú eres el más preocupado y triste de todos nosotros. Por favor, déjame ir. Para decirme que estaba bien, que fuera. Se demoró más de un minuto. Tuve que lidiar mentalmente contra el silencio del aparato para no soltar una mala palabra por su sandez. Finalmente obtuve el permiso. Pero antes de cortar la comunicación le comenté de lo que la conferencia que se daría en la escuela el día siguiente, suplicándola que no dejara de asistir. A lo que me contestó emitiéndome un largo gemido gutural. Papá se consideraba pues a sí mismo un hombre letrado y en sus entendederas no cabía la idea de que otro pudiera darle consejos. Informé a mamá de lo mismo y a su vez le pedí autorización para lo que pretendía. No solo obtuve su venia con mayor facilidad, sino suficiente dinero como para hospedarme en un hotel en caso de necesitarlo y un taxi que mandó pedir para que me llevara a la central de autobuses. Sentí compasión por su secreta pesadumbre y le di un fuerte abrazo antes de salir. Hacía muchos años que no nos abrazábamos y ella empapó mis mejillas con sus lágrimas. Ese día experimenté el extraño poder contenido en el contacto físico de un abrazo. Primero el del director y luego el de mi madre. Había algo en el calor de sus cuerpos que me había hecho sentir un ser humano digno y bondadoso. Subí al taxi y dije adiós con la mano, como un niño pequeño que se despide de su madre para ir al jardín de infantes. Disculpe. Vamos con el capítulo 10. Solo 5 leyes. ¿Las conoce? ¿Quieren conocerlas? ¿Cuáles serán las 5 leyes? Permítame. En esa época del año las carreteras eran seguras y los autobuses solían correr a grandes velocidades. El aire se filtraba por el resquicio de la ventanilla de aluminio, causando un silbido tenue pero continuo. Me quité el suéter para colgarlo en el marco y evitar el furtivo óreo
Abrí la carpeta de epístolas personales del director y busqué algún apunte fechado en marzo de 4 años atrás, el único que había. Y no se trataba precisamente de una carta para su esposa, aunque estaba dirigida a ella. Era algo así como un escrito para recordar experiencias personales. Me imbuí en él con la atención y cautela con que se penetra en los aposentos íntimos de un verdadero amigo. Eran las 11 de la mañana de un miércoles cualquiera. La diáfana claridad del cielo límpido se vislumbraba en el cenit y el agradable calor de marzo nos envolvía. Respiré hondo, embargado por la alegría de estar en pleno día del trabajo, caminando con mi familia por el parque. Si tantas otras veces abandonaba la oficina para realizar engorrosos trámites y visitas, ¿por qué no habría de hacerlo para invitar a mi esposa y a mis hijos a deambular como si no hubiese nada más importante en el mundo? Íbamos abrazados, mientras los niños brincoteaban a nuestro alrededor. De pronto, el pequeño Carlos tropezó raspándose las rodillas. Y Beth y tú quisieron correr en su auxilio, pero las detuve. Si compadeces al niño cada vez que se hiera, siempre andará buscando la condolencia de los demás. Se volverá llorón y mentiroso. El hecho de que tropiece no es ningún acierto que amerite ensalzamiento. Se cayó, pues que se levante. El chiquillo, luego de girar la cabeza para ambos lados con gesto de mártir y ver que no llegaba el consuelo acostumbrado, se incorporó, sacudió su pantalón y siguió jugando. Eres un padre muy duro, dijiste mientras me volvías a abrazar. Como contestación te ceñí por la cintura y te besé cariñosamente. Y Beth corrió a proponer un juego a tu hermanito, a su hermanito, y nosotros nos sentábamos a la sombra de un enorme eucalipto. Cuando contemplo a los niños tan moldeables y receptivos, me pregunto si estamos poniendo el énfasis adecuado al instruirlos. Queremos que sean doctos en ciencias, artes, historia, ¿y con qué fin? Tener cultura es como poseer una colección de pinturas caras. Es algo muy apreciado, pero que no sirve para nada. ¿Hablas en serio? Asentí. Lo que vale en la educación de los niños no son los conocimientos técnicos o históricos, sino la habilidad mental que adquieren, el desarrollo de su capacidad para aprender cuanto puedan requerir en el futuro, la apertura intelectual conseguida que se traduzca en una vida plena, sin miedos ni estereotipos. ¿Quiere decir que tantos años dedicados al estudio son inútiles? Elena, es un hecho que solo una mínima parte de lo que te enseñan en las aulas es aplicable a tu vida posterior. Lo que vale de la escuela es aprender a convivir, a solucionar problemas, a tener confianza en tu potencialidad de estudio y trabajo. Lo importante no es adquirir una colección de pinturas, sino saber que eres capaz de adquirir lo que necesites cuando lo necesites.
Arrancaste una florecilla silvestre para juguetear con ella y me miraste atenta como indicándome que deseabas escuchar más. En una ocasión, a la edad de 15 años, continué caminando. Tuve una experiencia que en el contexto de mi vida adulta me ha sido más útil que muchos años de estudio. Mi padre me invitó de vacaciones a una ciudad a 1.200 kilómetros de distancia, pero antes de salir estableció reglas singulares. Iríamos y volveríamos de aventón, entre comillas, sin gastar un solo centavo. Yo sería el guía y él se fingiría mudo todo el camino. Algunas veces, estando solos, me hacía preguntas para obligarme a pensar en lo que podíamos hacer. Con su enorme apoyo, pero sobre todo con mi actuación, conseguimos alimentos y transporte gratuito. Y después de 3 días de recibir información intensiva, llegamos a nuestro destino. Me sentí tan fuerte y seguro de mí mismo que mi vida no volvió a ser igual. Acomodada frente a mí, me observabas con gran atención. Acaricié tu cabello y te volví a besar. ¿Sabes? Me fascina la forma en que sueles escucharme. Llevamos 1 año dirigiendo la escuela, continué. Y siento que los jóvenes han perdido la brújula. Todo cuanto les dices lo aceptan sin chistar. No tienen curiosidad por nada. No leen, no perseveran por adquirir una disciplina mental. Viven livianamente sin preocuparse por cuestionar lo que se les impone. Eluden las responsabilidades y los problemas. Todo para ellos es motivo de juegos obscenos y burlas ofensivas. ¿A qué crees que se deba? Definitivamente no a los sistemas educativos. Los adultos suelen lavarse las manos, argumentando que tal o cual hijo es la oveja negra de la casa, o que las malas amistades lo han echado a perder, pero esas son evasivas ingenuas. Ni existe la oveja negra ni los amigos son la causa directa de los males. Repito, algún día he de reunir a los padres para tratar de aleccionarlos en lo que, a mi juicio, tan desesperadamente necesitan sus hijos. ¿Y por qué no lo haces ya? Tu pregunta flota en el aire unos segundos. ¿Por qué no? No es lo mismo hablar de éxito, refiriéndose al trabajo o a los negocios, que hacerlo refiriéndose a la familia. El material que he usado durante años con empresarios me parece parco al tratar de aplicarlo a los padres. Con los jóvenes ha resultado sencillo por lo receptivo que son. Pero los padres es otro asunto. Necesito sintetizar principios claros, breves, fáciles de entender y de memorizar, para ofrecérselos como camino seguro hacia una mejor paternidad. Aún no estoy preparado. ¿Tú crees que se requieran conceptos que puedan memorizarse? Sí. Para que una verdad penetre hasta las profundidades del entendimiento
y se convierta en convicción activa. La persona precisa ensarzarse con ella en una contienda intelectual, repasando, sopesando, profundizando en las oquedades y remontando los altosanos de la idea, hasta llegar finalmente a memorizarlas en la esencia de su mismísimo ser. Entonces, es por eso que algunos libros de superación personal, basados en la advertencia de que el lector debe leer y releer los conceptos durante decenas de cientos de días, han tenido tanto éxito. Claro, son libros que funcionan si sigues la sugerencia de repasarlos continuamente hasta integrarlos a tu filosofía de vida. Pero a la vez son altamente perjudiciales para quien los toma como un pasatiempo novelesco. ¿Qué? ¿Cómo puede un libro de superación personal perjudicar a alguien? Leído superficialmente te da las ideas para creerte superior y vanagloriarte de no necesitar consejo alguno. Te convences de que ya lo sabes todo y tu intelecto comienza a decrecer, convirtiéndote en un necio sabiendo. El verdadero hombre del éxito aprende antes de enseñar, observa antes de actuar, escucha antes de hablar y obedece las señales que Dios le brinda para entregar a los demás lo que a él le ha sido dado. Yo espero esas señales con ansia, mi amor. Lo anhelo mucho. No te imaginas la forma en que estoy pendiente de cada eventualidad. Quiero tener en mis manos algún día el material adecuado para dárselo a tantos padres de ovejas blancas que, ante la inminencia de su fracaso tutelar, se han conformado con teñirlas de negro. Me observaste con tus labios entreabiertos y el rostro ligeramente ladeado. Me incliné hacia ti para besarte. Perdimos el equilibrio y rodamos en el césped abrazados como solíamos hacerlo cuando éramos novios. Un llanto dolorido nos interrumpió. Saltamos alarmados y vimos al pequeño Carlos, que se había vuelto a lastimar con una piedra y esta vez sangraba. Te sujeté por la muñeca y me miraste de todo suplicante. Déjame intentarlo. Asentí y te acercaste al crío, quien berreando te mostró el antebrazo herido. ¿Qué te ocurrió, hijo?, le preguntaste con voz neutra. El niño respondió balbuceando ininteligiblemente. Yo te diré lo que pasó. Venías corriendo. No te diste cuenta del bordo y caíste de frente sobre el filo de esa piedra. Y al explicarle, lo condujiste como un muñeco repitiendo la escena en cámara lenta. El pilluelo, interesado en la explicación, comenzó gradualmente a olvidar su berrinche. Hiciste que su mano herida tocara ligeramente la roca sobre la que cayó y finalmente dejó de llorar para poner atención a la mecánica de la arista incrustándose en la piel. Pero sale sangre, mamá. No le hagas caso. Imagina que salsa de tomate. Y el llanto de Carlito se tornó en alegres risas. Vino corriendo hacia mí enseñándome su cortada. Mira, papá, mira. Me está saliendo salsa de tomate. Te observé con una sonrisa enorme. Y tú te cogiste de hombros en un gesto de franca coquetería. No pude evitar echarme a reír. Mi cielo, hace mucho que no te lo digo y todo este relato no tenía otra intención. Después de tantos años me siento verdaderamente enamorado de ti. Aprovecho, el segundo para agradecer ese ícono en la sombra de que me gusta la conferencia, en este caso la narración. Gracias. Me motiva a seguir metiéndole más pasión. Entonces continuamos. No sé quién de los 175 que están en la sombra lo he enviado, pero gracias.
Continuamos con la narración. Fue un viaje infructuoso el que hice, pues aún cuando logré arribar al sitio en el que mi hermano se refugió los últimos 2 días, no pude verlo. Salió a recibirme la madre de mi excompañero escolar con alaraca de franco hastío, y luego de ponerme al tanto de que efectivamente Saúl había estado durmiendo y comiendo allí, me notificó que finalmente decidió regresar a su casa. Me despedí cortésmente y, no pareciéndome sano dar más molestias, me retiré en busca de un hotel. Era curioso enterarse que yo salía de mi casa cuando él volvía. Quizá nos habíamos cruzado en el camino. Pasé la noche en un cuartucho de paso y al día siguiente emprendí el regreso a casa. Conseguí autobús a mediodía. En el camino leí la carta del maestro. Después cerré la carpeta de argollas y miré el reloj. Iban a dar las 3 de la tarde. Estaba ansioso de llegar a la ciudad. A esas horas Saúl debía estar ya en la casa, y si el drama de recibirlo no se había alargado perniciosamente, cabía la remota posibilidad de que mis padres hubieran asistido a la conferencia para familias que daba inicio a las 4 de la tarde, como tan encarecidamente se lo supliqué. Hojeé nuevamente los apuntes del maestro, cavilando en lo plausible que resulta el hecho de que 4 años después de su incipiente inquietud de convocar a los padres, ya hubiera logrado reunir el material con las características que tan definidamente afanaba. Repasé los borradores de las traducciones de aquellos textos antiguos y comprendí la frase: obedecer las señales que Dios le brindará para entregar a los demás lo que a él le ha sido dado. Yo debía estar en esa plática. En cuanto el autobús se detuvo en la central, bajé como centella a la casa de transporte urbano. No quise pagar taxi para ahorrarme el dinero sobrante, así que me encaramé en la primera camioneta colectiva que pasó. Gracias a mi tacañería, llegué media hora más tarde de lo que hubiera llegado de haberme alquilado un carro. La conferencia seguramente ya habría comenzado. Pasé corriendo frente a la escuela y crucé los 1000 metros que la separaban de mi casa en tiempo récord. Por cuidarme de llevar las carpetas con las notas de Yolsa, había olvidado cargar mis llaves. Así que toqué el timbre, pero nadie me abrió. Aporreé la puerta usando tal energía que los vecinos se asomaron a curiosear. No había nadie en la casa. Sonreí. Tal vez estaban en la escuela asistiendo a la conferencia. ¿Dónde si no? Crispé los puños emocionado y me volví sobre mis pasos brincando y cantando, ignorante de que, dadas las sorpresas que me deparaba el destino, era la última vez que brincaría y cantaría en mucho tiempo. Entré a la escuela jadeando. La recepcionista me detuvo para preguntar mi nombre. Se lo di y ella lo cotejó con los que tenía anotados. Mientras trataba de localizarme en su lista, no pude evitar observar una cartulina con elegante letra manuscrita pegada en el pizarrón de avisos. El título de la plática me llamó la atención por alarmista y enigmático. No decía mucho y a la vez lo decía todo. Mensaje urgente de superación familiar. Conferencia para padres, aula 8. Repito, mensaje urgente de superación familiar. Conferencia para padres, aula 8. Mensaje urgente de superación familiar. Conferencia para padres, aula 8. Mientras medidas, perdón. El director solo dio autorización para permitir la entrada a 2 jóvenes. Y si tú eres uno de ellos, ¿quién es el otro? Una señorita llamada Saín. No pude evitar que una sonrisa se dibujara en mi rostro. Ella debió enterarse del evento y seguramente perseveró al igual que yo para que se le permitiera asistir. Fantástico, necesitaba mucho verla.
Tenía tantas cosas que contarle. Al subir la escalera las manos me sudaban copiosamente. Entré al aula sin tocar y nadie volteó la cabeza. Los invitados estaban atentos escuchando al director, que se paseaba de un lado a otro mientras hablaba. En el sitio había una enorme mesa rectangular cubierta con un paño verde, alrededor de la cual se hallaban sentados los oyentes. Tomé asiento en un pupitre alejado de la mesa y busqué con la vista a mi familia. Nada. No estaban. Mi preciosa amiga ocupaba una butaca del centro. El resto de los asistentes eran padres de familia. Conté 15 damas y 10 caballeros, lo que indicaba que no todos eran matrimonios completos. Me rasqué la cabeza desconcertado. ¿Dónde podrían estar mis familiares? Tal vez salieron juntos a festejar el regreso del hijo pródigo, aunque mi padre distaba mucho de pensar como el progenitor que describe Lucas en el capítulo 15 de su Evangelio. Todo podía haber pasado en el reencuentro, desde lo mejor hasta lo peor. Por lo pronto no debía preocuparme, pues fuese lo que fuese, ya había pasado. La edecán se acercó a mí para darme papel y lápiz. Y el expositor, sin dejar de hablar, me saludó con un ligero movimiento de cabeza. No es el mundo el que está en decadencia, declaraba. Ni la corrupción, ni la delincuencia, ni la prostitución, ni la droga se han sembrado en la calle. Todo aquello a lo que temes tiene su origen en el seno de una familia. Son las familias las que decaen y cuando pierden su esencia, el hombre se autodestruirá irremediablemente. Toda la creación, explicaba el maestro, se rige a base de leyes. Nadie puede desafiar a las leyes, y el que lo haga sufrirá las consecuencias de la transgresión. Es muy simple. Si sales por la ventana de un edificio tratando de caminar por los aires, la ley de la gravedad te matará. Las leyes se cumplen siempre. La sabiduría se mide en función de las leyes que se comprenden. Para dirigir un hogar es preciso entender y respetar estas 5 leyes. Número 1, la ley de la ejemplaridad. Número 2, la ley del amor incondicional. Número 3, la ley de la disciplina. Número 4, la ley de la comunicación profunda. Y número 5, la ley de la fuerza espiritual. Siempre supuse que los preceptos para alcanzar la felicidad se contarían por centenas. Y este hombre, cuya sapiencia era digna de encomio, anunciaba únicamente 5. Miré el portafolios y el rotafolios y copié los titulares que se desplegaban apoyándome sobre la carpeta de argollas que atesoraban las copias de los apuntes personales del expositor. Sus pastas duras sobre mis piernas podían hacer las veces de pupitre si deseaba evitar incorporarme a una mesa en la que, a excepción de Saiyang, todos eran adultos. El expositor hizo una pausa al cambiar el texto del rotafolios y me sentí tan repentinamente interesado por lo que estaba a punto de escuchar que finalmente decidí acercarme a la mesa. Al percibir que aproximaba mi silla, los adultos me hicieron espacio sin reparar en mi corta edad. Solo Saiyang giró la cabeza para mirarme. Su rostro se iluminó con una hermosa sonrisa, mientras el mío se opacaba con un intenso rumor. Un rubor intenso. Ambos, sin embargo, muy pronto retomamos la atención a lo que se exponía al frente. Presentíamos que estábamos a punto de escuchar algo verdaderamente importante. Disculpen, mientras meditan, vamos con el último capítulo por el día de hoy de esta narración, la ley de ejemplaridad. ¿Tienen una idea? Mientras meditan, unos segundos más,
la ley de ejemplaridad. Permítame un sorbo más de líquido vital. Necesito tener la garganta suavizada, lubricada para seguir narrándolas y metiéndome en los personajes de este magistral bestseller, de un grito desesperado de mi coaching y autor intelectual, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Espero que ese grito desesperado no sea de vuestros hijos ni de vuestros alumnos. Y si lo son, ayúdenos. Vamos con esta primera ley de ejemplaridad. Con esta ley es una de las formas como pueden ayudarlos. Cuando narro la historia del director, recuerdo mis experiencias de maestro y de director también. Son casi similares, solamente con diferentes protagonistas. Casi los mismos hechos, con algunas variantes. Qué extraña y al mismo tiempo grata coincidencia. Sigamos entonces con la narración. La ley de ejemplaridad. El cartel anunciaba la ley con grafías rojas, brillantes. Los hijos cargarán en el subconsciente muchos años los patrones de conducta que observaron en sus padres. Reitero, el cartel anunciaba la ley con grafías rojas brillantes. Los hijos cargarán en el subconsciente muchos años los patrones de conducta que observaron en sus padres. Después de un breve silencio, el maestro continuó. ¿Entienden esto? ¿Entienden esto, padre de familia? Los actos valen 1000 veces más que las palabras. No es conveniente sermonear continuamente a los hijos, pues ellos observan mucho más de lo que escuchan. Denles un ejemplo digno y cabal, y las palabras de corrección saldrán sobrando. De todo lo que les digan a sus hijos, únicamente el 10% será recordado por ellos. Sin embargo, siempre los acompañará el 90% de cuanto les vean hacer. Nuestra influencia se da en esa escala. 10% con palabras y 90% con actos. Mientras el maestro daba la vuelta al enorme pliego de papel rotulado, me detuve a reflexionar con lo que acababa de decir. Yo le hallaba correlación con una desagradable experiencia vivida mucho tiempo atrás, cuando tenía alrededor de 7 años de edad, y sorprendí al catequista que me preparaba para hacer la primera comunión, robando las limosnas de los fieles. A partir de ese entonces me negué a ir a la iglesia, y todo cuanto había aprendido en varios meses con palabras, lo desaprendí ante la contemplación de un ejemplo en 2 segundos. Me rebelé contra todo lo que se había enseñado, y algunos días después fui detenido en un supermercado por hurtar una bolsa de dulces. ¿Está usted sugiriendo que por culpa de los malos ejemplos inculcados a los hijos nunca podrán ser mejores que sus padres?, preguntó una señora de peinado alto y maquillaje indiscreto. La ley de la ejemplaridad es muy clara, contestó el expositor. No dice que es imposible la superación de los descendientes. Dice que las actitudes observadas se grabarán en ellos para acompañarlos durante años, y eso no deja de ser grave. Es cierto que casi todos los hijos superan a sus padres, porque de modo consciente detectan sus errores
y se prometen a sí mismos no cometerlos jamás. Pero también es cierto que en el plano subconsciente llevan latentes los ejemplos recibidos y que estos dan información inexplicablemente a su temperamento. En el nivel exterior se despliega lo que queremos ser y en el interior lo que somos realmente. Pero los patrones de este último afloran de modo involuntario una y otra vez. Si son observadores, seguramente se habrán sorprendido a ustedes mismos diciendo o haciendo cosas que sus padres decían o hacían y han confrontado más de una vez a su voluntad de no querer hacer algo con su hábito de hacerlo. No hay mucho que podamos rebatir a esta ley. Los hijos cargarán en el subconsciente los patrones de conducta que observaron en sus padres. La sentencia flotó en el aire cargado de vibraciones reflexivas pero confusas. Si esa primera ley era cierta, ¿qué utilidad tenía para mí como hijo conocerla y qué utilidad para los padres presentes? Más que una guía de superación familiar, parecía una maldición. El director Yolza tomó aire para puntualizar con tal potencia que me erizó la piel. El gran reto de la paternidad, señores. El gran reto de la paternidad, señores, si entienden lo que acabamos de decir, no estriba en cómo tratar mejor a nuestros hijos, sino en cómo darles un mejor ejemplo. Reitero, el gran reto de la paternidad, señores, si entienden lo que acabo de decir, no estriba en cómo tratar a nuestros hijos, sino en cómo darles un mejor ejemplo. ¿Ven la diferencia? Y para esto, la única fórmula infalible es nuestra superación personal. Sí, es nuestra superación personal. Solo siendo mejores como individuos engrandeceremos el modelo que les brindemos. Señor, dijo un hombre con aspecto de típico padre dominante, no muy instruido, yo no bebo, no ando con mujeres, no le pego a mis muchachos, ni a mi esposa. Soy trabajador y honrado. Así que me considero un buen ejemplo y aún así mis hijos han resultado tremendamente ingratos. Perfecto, señor, contestó Yolza sin ocultar su exasperación. Usted se considera buen ejemplo. Pues déjeme decirle que por el simple hecho de considerarse así, demuestra no serlo. El padre que cree estar haciendo todo bien es el que más profundamente graba en sus hijos el dañino patrón de la arrogancia, y eso los convertirá incomprensiblemente en malos muchachos. Que nadie comete el grave error de creerse perfecto, porque entonces dejarán de crecer y mejorar. Y no hay nadie en la tierra que no pueda ser mejor. Esto es definitivo. El hombre se quedó callado, pero visiblemente indignado. En principio, me reí interiormente de él, pero luego me arrepentí a mí mismo por tal acción. Yo no me considero perfecto, comentó otro hombre, pero mis hijos se han rebelado contra todo lo que les enseño. Por más que lucho, no veo que mejoren. Enseñar sin esperar resultados es la ley del buen maestro. Si se quiere que los niños aprendan, no debe pedírseles a cada instante que demuestren lo que saben. Un padre cabal vive dando ejemplos rectos y no exige resultados inmediatos.
El ejemplo lo hace todo firmemente, pero a largo plazo. Su misión no es levantar la cosecha, Señor. Su misión es sembrar. Hubo un silencio total. El licenciado Scholz aprovechó para extraer de su vademecum un paquete de hojas que extendió sobre la mesa para que se hicieran circular. Y este escrito les ayudaría a entender mejor la importancia de superarse ustedes mismos antes de pretender obligar a sus hijos a que se superen. Se trataba de un texto de Ignacio Larrañaga. Me gustó y ayudó tanto que más tarde no solo lo memoricé, sino que me motivó a investigar respecto a la obra del autor. ¿Cuál no sería mi sorpresa al hallarme con un inmenso páramo de sabiduría y paz que al paso de los años se convertiría en una de mis más firmes y poderosas guías vitales? Disculpen. ¿Quieres ayudar? ¿Quieres ayudar? Ayúdate primero. Solo los amados aman. Solo los libres libertan. Solo los fuentes de paz, quienes están en paz consigo mismo. Reitero, solo son fuentes de paz los que están en paz consigo mismos. Los que sufren, hacen sufrir. Los fracasados necesitan ver fracasar a otros. Los resentidos siembran violencia. Y los que tienen conflictos provocan conflictos a su alrededor. Los que no se aceptan no pueden aceptar a los demás. Es tiempo perdido y utopía para pretender dar a tus semejantes lo que tú no tienes. Debes empezar por ti mismo. Motivarás a realizarse a tus allegados en la medida en que tú estés realizado. Amarás realmente al prójimo en la medida en que te aceptes y ames serenamente tu persona y tu pasado. Amarás al prójimo como a ti mismo, pero no perderás de vista que la medida eres tú mismo para ser útil a otros. El importante eres tú mismo. Sé feliz tú y tus hermanos se llenarán de alegría. Ignacio Larrañaga. Había quedado claro que antes de pretender ser un mejor padre, se debía luchar por ser una mejor persona. Y esto conllevaba reflexiones interesantes. Los presentes habían acudido a un curso de superación familiar cuando seguramente podría serles de más provecho en su paternidad tomar un curso de superación individual. Quedaba, sin embargo, un resquicio de duda que impedía dar por terminado el asunto. ¿Qué ocurría con el mal ejemplo que ya se había dado? ¿El hijo erróneamente aleccionado no tenía esperanza de superarlo? La ley era muy severa al respecto y habíamos algunos inconformes con ello. Finalmente, uno de los padres de más distinguido aspecto se atrevió a intervenir. Señor director, hay algo que aún no comprendo. ¿De qué manera puede superarse una persona que en la infancia recibió malos ejemplos de sus padres, si toda su voluntad razonada no sirve para nada cuando el subconsciente entra en acción? Muy buena pregunta. Precisamente es un punto que merece la pena aclararse detalladamente. El licenciado Scholz dio la vuelta al enorme pliego de portafolios y del rotafolios y apareció una inscripción en elegantes letras manuscritas. Para penetrar hasta la médula del banco de hábitos adquiridos y poder cambiarlos, solo hay dos caminos, ambos arduos y fatigosos, pero definitivamente seguros. 1. La repetición perseverante. Y 2. El aislamiento voluntario. El primer punto significa la repetición
perseverante significa, explicó el director de la escuela, que para que una nueva conducta se convierta en parte de nosotros y se grabe en el subconsciente, se requiere verla, se requiere experimentarla, se requiere leerla, oírla, vivirla un significativo número de veces. Así trabaja la ejemplaridad del Padre. Así trabaja la ejemplaridad del Padre. Sus actitudes repetitivas comienzan a formar parte de la personalidad de los hijos sin que ninguna de las partes involucradas se dé cuenta. Haciendo una pausa en la explicación, aprovechó para acercarse a la mesa y tomar un poco de agua. El silencio estaba cargado de cierta glotonería intelectual. Todos queríamos saber más y más. Disculpen. El segundo punto, para superar los modelos subconscientes y mejorar de raíz, continuó, depende de la frecuencia con que se acostumbre a reflexionar. O sea, penetrar en soledad a la zona de intimidad absoluta. Una zona en la que se incursiona cuando se desea meditar e inducir sosiego a turbulencias que no son para describir ni compartir. Ni el más íntimo amigo tiene cabida en esta zona en la que se debaten dudas, temores, propósitos de enmienda, oraciones y luchas espirituales. Solo, inmersos en ella, el alma del hombre crece. Pero para moverse en sus dominios se requiere de un aislamiento voluntario. Aislamiento que debe ser respetado cabalmente por nuestros allegados, so pena de afectar gravemente la relación. Para entender mejor esto, imaginen, por ejemplo, a un padre terriblemente enojado, sin que él pueda controlarlo. Sus modelos subconscientes salen a flote. Se altera, grita, agrede y amenaza lleno de rabia para después retirarse deseoso de estar lejos de todo ser humano. En ese confinamiento voluntario comienza su lucha interior. Hizo mal, lo sabe, pero no pudo dominarse. Además, tenía razones para enfadarse, aunque le molesta haber gritado de esa forma. Esta lucha hacia la paz debe librarse a solas. A solas. Grábense muy bien eso, a solas. Porque con frecuencia los familiares profanan la zona de intimidad de la persona aislada, inmiscuyéndose en su espacio para hablar, para buscar arreglos a la desavenencia y en muchas ocasiones hasta para seguir discutiendo. Es típico que al furor anterior se le sume la cólera de no haber permitido el recogimiento y un problema sencillo se agrava con frases tales como: déjame en paz, desaparécete de mi vista, me das asco, no quiero verte, lárgate. Profanar la zona de intimidad de alguien enojado o que simplemente se encuentre en la contemplación de sus pensamientos es el peor error que se pueda cometer. La ira de la persona denigrada por tal acto suele llegar a extremos inusitados, tales como romper cosas, llorar, irse de la casa. La introspección de algunos de nuestros familiares es algo que debe respetarse pacientemente y con agrado, porque es parte de su proceso de superación. ¿Entendieron? El director se detuvo para consultar sus notas y terminó diciendo:
Primero, con repeticiones continuas de las verdades, del amor. Y segundo, en íntima soledad. Es como se consigue cambiar los hábitos y destruir los modelos de conducta que fueron inculcados por el mal ejemplo de los progenitores. Pero ambos procesos requieren disciplina, la cual dificulta gravemente el asunto. Ustedes deben vencer la dificultad porque esos son los únicos procedimientos garantizados para mejorar como personas y, con ello, corregir los ejemplos de actitudes que están dando a sus hijos. No olviden jamás que los muchachos y las muchachas observan todo y lo registran calladamente. Sobre vuestros hombros de padres descansa la gravísima responsabilidad de ser observados diariamente por esos seres receptivos ávidos de aprender. Nadie dijo ni objetó nada. Todo estaba muy claro. Era bueno saberlo, pero a la vez daba miedo. Pensé en los principios de Newton, de Boyle, de Pascal y de tantos otros científicos cuyas conclusiones teníamos que memorizar en la escuela. ¿De qué servían las leyes académicas cuando no se conocían ni remotamente las leyes para vivir mejor? Se anunció que tendríamos 10 minutos de descanso y la gente comenzó a ponerse de pie. Y yo me quedé sentado. ¿No vas a saludarme? Al reconocer la voz de mi querida amiga Sayin, volteé instantáneamente. Estaba tan linda, más linda que nunca. Me levanté de mi silla para estrechar su mano, pero ella se acercó. Disculpe, no puedo responder, estoy en conferencia. Luego lo atiendo. Sayan estaba más linda que nunca. Me levanté de mi silla para estrechar su mano, pero ella se acercó desenvuelta, dándome un beso en la mejilla. Qué bueno que viniste. ¿Cómo te permitieron entrar? Le pedí permiso al director. ¿Y tú cómo lo hiciste? Igual no fue fácil. Sayan, ¿me acompañas a hablar por teléfono? Tenía que averiguar si ya había alguno de mis padres en casa e insistirle en que se presentaran en la escuela. Pero sobre todo tenía que saber si Saúl había vuelto y cómo fue recibido. Claro, me contestó mirándome fijamente con los dulces ojos grises. No dejé mi carpeta sobre la mesa como hubiera sido propio, sino que la llevé conmigo debajo del brazo. Nos tomamos de la mano y bajamos corriendo las escaleras sin parar de hablar y reír. Después de marcar escuché sonar hasta que se cortó automáticamente. Era inútil volver a llamar. En mi casa no había nadie. Me froté la cara aspirando un lamento de preocupación. Mi dulce amiga me miraba extrañada. ¿Pasa algo malo? No lo sé. Sin volver a pedirle permiso a la secretaria, tomé nuevamente el aparato y disqué el número de mi tía Lucy. Si se hubiese presentado algún acontecimiento de trascendencia en mi familia, la hermana de mi madre estaría enterada. Eran íntimas confidentes. Mi tía descolgó el auricular casi de inmediato. Su voz me pareció extremadamente fría y cortante, como si estuviese intensamente enojada o preocupada. Tía, habla Gerardo, ¿cómo están? No contestó. Tía, ¿me escuchas? Sí. ¿Sabes dónde está mi familia? Silencio. ¿Me escuchas, tía? ¿Aún no lo sabes? No, ¿qué pasa? Evadió mi pregunta, haciéndome otra. ¿Dónde estás? Hay ocasiones en que la información que recibes por teléfono es tan confusa que ansias el adelanto de la ciencia para poder transportarte súbitamente al otro lado de la línea y ver en el rostro de tu interlocutor lo que te quiere o no te quiere decir. En la escuela. No te muevas de allí.
Voy a encontrarme con tus padres. Les diré que vayan por ti, espéralos. Y cortó. ¿Qué rayos estaba sucediendo? Me quedé con el auricular en la mano unos segundos, escuchando el tono intermitente. Luego, con un incontenible temor en las manos y especialmente en los dedos, marqué el número del hospital de papá. ¿Me comunicaría con el doctor Hernández, por favor? Hoy no vino a trabajar. ¿No? Gracias. Bajé la cara tratando de recuperar el control de mis pensamientos. Sayan me miraba sin comprender. ¿Hay problemas? No sé. En mi mente crepitaban como relámpagos 1000 posibilidades siniestras. Moví la cabeza negativamente y repetí: No, no las hay. ¿Qué ganaba con preocuparme? En mi casa los conflictos no podían estar peor de lo que ya habían estado. Así que, ¿por qué mortificarme y echarle a ella a perder la conferencia? Nos tomamos de la mano para subir las escaleras. Lo hicimos muy lentamente, sin hablar y sin reír. Mañana continuaremos con la narración. Gracias por esos símbolos en la sombra y esas caritas, esos íconos. Les agradezco, me motiva. Lo dejo con la interrogante. Mañana veremos la ley del amor incondicional. Que siga mejorando a nivel de familia y también en las escuelas, como maestros y directores y estudiantes. Esa comunidad educativa haciendo sinergia. Y en vuestros hogares, la familia, valor nuclear, consolidándose entre padres e hijos. Espero que esta narración del día de hoy les haya sido de mucha utilidad para ello. Hasta mañana, Dios mediante.